Señoras y señores, espero que estén teniendo un maravilloso día. Yo no, yo estoy encojonado. ¿Por qué? Ya van a saber, mientras se va transcurriendo el podcast, lo que está sucediendo, porque si le diste clic ya tú sabes de qué va a tratar el video. Pero antes de empezarlo, quería dejarles saber que este episodio ha sido traído a ustedes por... Kenny Valen TV. Claro que sí, la mejor relación, los mejores podcasts de relaciones que vas a encontrar por ahí. Así que les sugiero que se suscriban, activen las campanitas para que la notificación le aparezca en el teléfono cada vez que subamos un episodio. No olviden darle like, compartir y dejarnos sus opiniones aquí abajito. Y dicho eso, arrancamos esta mierda. Mi gente, les vamos a empezar a hablar con detalles del principio para que comprendan hasta por qué he hecho y me he sentido tan horriblemente destruido con mi perrito, con Crowley. ¿Ok? Mi perrito, para empezar, yo no quería mascotas en casa. ¿Por qué Crowley apareció en nuestras vidas? Bueno, Crowley fue un regalo de cumpleaños. Era lo más arrepentido. No, mentira, yo yo amo a Crowley. Dale, dile. Ok, Crowley fue mi regalo de cumpleaños. Pero Crowley es muy especial porque que está aquí, 12 años y nunca me había dado un perrito. Pero fue porque cuando él me conoció yo tenía un perrito chiquitico, peludito, una cosita bien hermosa. Pero le tenía odio porque cada vez que peleábamos lo encontraba cingándose al peluche que me Ya daba. estás mal, ya estás llevando a la gente por donde no es. Yo estoy con ella desde que ella era una niña, desde que los dos éramos niños. El papá de ella le regaló un perrito y ella, pejito, haz lo que te dé la gana. Pejito, haz esto, perrito, mascotita para Nada, aquí, para allá. tú no lo No querías. hacía nada por sus mascotas, entonces yo no quería perrito. No, él Yo lo quería porque que... se llenó de odio con Mami, el pero es que para perrito. ese tiempo nosotros no estábamos pendientes de nada más que en flaqueteo. Bueno, en fin, él no quería un perrito. Y a mí me encantaban los perritos, pero a mí no me gustaban los perros sin pelo, así, estilo Craulito. Yo no sé si lo han visto, pero a mí no me gustaba ese tipo de perro, pero a él sí, él siempre me decía, si yo tengo un perro, tiene que ser un French Bulldog. Sí, porque esta quería pejito mínimo, palos de escoba. ¿Tú sabes las No, escobas los cuando peluditos, a mí me tú sabes encantan las chiquitos. escobas viejas que están así con todos los pelos así, todo así es. Bueno, ese era mi estilo de perro. Pero anyway, apareció Crowley, un French Bulldog, nos enamoró. By the way, está aquí en el estudio con nosotros. Pero en fin, De, la búsqueda de Crowley sí, fue un la búsqueda fue proceso. un disparate, nos robaron chavo, ¿verdad? Sí, porque cuando decidimos tener el perrito, estábamos buscando el French Bulldog. Ajá, que este Y podcast le sirva de ejemplos. Tú, si estás buscando un perro, escucha nuestra historia. Fuimos a buscar un French Bulldog, aparecieron un montón en las redes sociales, ¿sí o no? no, sí, pero tú te acuerdas que tú lo querías siempre con ojos claros, algo Ajá, yo rarito, quería algo el raro. French Bulldog, Ajá, pero exótico. ajá, algo exótico. Y el primer perro que vimos era como que con manchita, parecía un Parecía un medio. dálmata, Sí, como una un cosa bien dálmata, linda. pero tenía un ojo negro y el otro grisecito, más bonito, enamorado. Ah, El nos pana nos enamoramos. dice, necesito un depósito para aguantarte el perro. Y pues, y después te doy el otro. Y el país le mandamos, no, y después nos mandaba el perro por el correo. Y yo le dije, pues voy a necesitar más videos, más fotos del perro para yo, Ajá, tú sabes, y el tipo nos mandó videos, fotos, no uno, nos mandó como dos o tres videos, fotos y no, todo. y nosotros nos sentíamos seguros porque cuando hablábamos con el tipo, él estaba ahí como con una niña, Ajá. ¿sabes? Se veía como de familia. Bueno, Y nos después nos enredó. terminó robando. Le mandamos el depósito y después nos estaba pidiendo más plata para del cage, ¿cómo se dice eso? Que le mandamos, mañana mandó el perro, incluso cuando nos mandó, lo mandamos el depósito, él nos mandó al email un recibo sobre el perro y todo, era todo bien brutal. Ajá, Y pero después el otro día por la mañana me escribe, me dice, mira, te iba a mandar el perro, pero nos están cobrando 300, 400 pesos más por el cage, ¿cómo se dice eso? donde uno pone el perro cuando lo va a mandar. Esa Ajá, eso. como una cosita para mandar el perro, una jaula, como una Ajá, una jaulita. jaula.
para mandarle el perrito. Y yo, pero es que tú no me dijiste nada de eso. Yo te acabé de darle el chavo, tú no me dijiste nada. No, te y puedo nosotros mandar nada. estábamos tan enamorados de ese perro que nosotros íbamos a manejar 15 horas nada Ah, más porque queda por Kansas buscar el City. perro. Entonces, Pero eso era lo raro, que el tipo nos decía, no pueden venir hasta acá porque después el perro se les muere en el camino. Ah, no, y resulta eso. Y cuando yo le dije, no te voy a mandar más chavo, loco, porque ya te mandé una cantidad. Y pues yo hasta que no reciba mi pejo, mándamelo, yo te mando los otros chavos, ya yo te mandé eso, yo no tengo problema con mandarte más. Y se Y se desapareció. desapareció, nunca volvimos a saber de él. No, y Segunda nosotros historia, aburridos, nosotros quedamos conseguimos aburridos. otro, ¿verdad? Ajá, después tú, pues yo iba a cumplir años y tú me lo querías dar de cumpleaños. Y Después apareció otro, ajá, y yo me quedé más aburrido y ella estaba todo triste. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a buscar por ahí. Llamé a par de sitios de donde venden perros. Y uno de ellos, como a una hora de aquí. Y yo me voy escondido antes de que salga Valentina. Valentina salió. Oh, Dios. Valentina salió. Está bien, habla ahí, yo que ahorita. Valentina salió y me pilló allá. Y apareció un perrito. ¿Cómo es que se iba a llamar el perrito? peanut butter, mantequilla de maní. Y ya, y hacho, pero el perrito era bien grandecito. Bien. No, pero tú estabas enamorada de ese Sí, perrito. porque todo era como porque tú estabas triste. Yo dije, quizás fue un poquito de Nah, actuación. pero algo. yo ahora veo ese perro y más feo. Ya tenemos fotos por ahí. Bien feíto. Y ¿no? ahora vamos a la historia de Crowley. Una amiga de nosotros de New Jersey tenía un French Bulldog y me dijo, mira, este es el pana. Y yo estaba aburrido, otra vez comunicación con gente, a preguntarle. Y yo no quiero nada de eso. Pero el pana era de confianza, nos dijo, vengan para acá para que vean el perro primero. Primero que nada. El Crowley cuando lo vimos en la foto era bien No, pero a feo. ti te gustaba. A mí me gustaba porque era gris, era un gris cremoso y tenía los ojos azules fosforescentes. No, pero yo lo veía Pero bien estaba sentado feo. así. Yo lo veía bien feo. Entonces, lo cogimos y cuando lo vimos, le dimos el depósito, nos dejó estar con él un rato y ya, y después se fue. Y después le pagamos. Pero durante que le dimos el depósito, hasta que le di el resto del dinero, estuve orientándome en YouTube, mirando videos, cómo enseñarle al perro a esto. Y yo cogí clases. Pero cuando yo digo cogí clases, yo empecé de elemental, en kindergarten. Yo estaba aprendiendo, yo tuve que buscar en YouTube hasta cómo llamar un perro. No, sí, En YouTube me enseñaron desde eso. Después, cómo servirle la comida, qué cantidad. Y cómo cogerle una pata. Yo no sabía ni bañar el espejo, la verdad. Y todo lo aprendí ahí. Desde ahí hasta enseñarle a orinar, enseñarle cosas. Yo vine, papi, cuando yo cogí el espejo, pues pongo que le enseño mi diploma de cuarto año perral. No, sí, Crowley era todo un maestro. Y llegó aquí, ya yo dije, ok, ya me gradué, ya estoy en universidad. Ahora es que ya yo salí de intermedia, de high school, ahora voy para la universidad con el perrito. Y me pongo a entrenarlo. ¿Qué sucede? Que, papi, profesional. El perrito lo primero que en su pad. Yo le puse un pad ahí, 2 o 3, va para clases ahí, profesionalismo mío, orinando en el pad, perfecto. Y yo, ¿qué más te puedo enseñar? La patita, empecé con la patita. Yo, dame la patita. Pum, aprendió a darme la patita. Siéntate, aprendió a sentarse. ¿Eso te estoy diciendo real, sí o no? Sí, una cosa. Patita, que se siente. Lo otro, que se pare, que se quede. Le digo, stop, se queda ahí sentado. Me voy para el carajo y regreso y él se queda ahí como un bobo. ¿Dónde está papi? Él se queda ahí. Después ya era como que, ¿sabes qué? Vámonos un poquito más alcohol. Y él me da un beso. Yo le digo, dame un beso. Y brinca y me da. Le pongo así el circulito, brinca por encima de mí. Ay, ese pejo está que... Lo que le falta es que hable. A veces yo miro las películas esas de perritos. ¿Tú has visto esa movie que se llama Cat and Dog? No, sí, pero uno lo mira y él le habla a uno. Sí, a veces yo me levanto por la madrugada y camino así suavecito, a ver si me lo encuentro Crowley habla. hablando. ¿No Él te habla. imaginas que el perro salga ahí y amanezca flochando el toilet, así caminando en 2 patas para la casa? Ya mismo. No, anyway,
Todo está perfecto. Ya, pejo profesional. Ya yo estaba aburrido. Yo estaba que compraba otro para seguirle enseñando. Porque ya, ¿qué más le voy a enseñar? Que hable. Nada. Después, qué raro yo andar con Crowley que está hablando por ahí. ¿Entiendes? Ya le estaba perfecto. Empieza el problema hace como 2 o 3 días. No, hace como una semana atrás. Que está meando donde le sale del joyete. Esa es la primera. En principio, él tiene el pad. Imagínense. ¿Qué tengo? No tiene un pedazo. Déjame ver tu computadora, Javito. Imagínense que este es el pad. Mira todo el espacio que tiene para mear. ¿Verdad? Mi pejito es así. Y así es el pad. Mira todo el espacio. Adivinen. ¿Dónde él mea? Ponle en los comentarios ahora mismo. Ahora te voy a decir. Aquí. 3 gotitas para el pad y el chojo para el carajo. Todo bien. Yo dije, está bien. Ya cumplió 1 año. Anda en la de él. Está bien, es un FAU. Todo bien. Ella invitó a su amiga para acá el otro día para la casa a conversar. Y me voy allí y en el baño. Y yo, ¿qué? Estaban Pero los hijos de ella. no dijimos nada. No, porque estaban los hijos de la amiga de ella. Y tú sabes, yo dije, el nene, el pejo debe estar lucido. Tú sabes, todo el mundo debe poner lucido. Yo, o sea, pichadera, limpié todo. Después de ahí, eso es orina aquí, orina allá. Y yo, espérate, qué raro. Y ahí me pongo más fuerte, como que siento que cuando yo le enseñé a Crowley, yo lo regañaba, depende de qué tan mala era la situación. Cuando él meó en la esquinita el pad, que esto no es una vez que lo hizo varias veces. No siempre, nunca. Era como que, yo no soy de los que le habla como si le estoy hablando a mi hijo. Yo le hablo como que, no, aquí y aquí. Eso es todo lo que yo hago. Resulta que cuando me da fuera del pad bien lejos, ahí pues ahora no es no, ahora es no. Y lo llevo para acá y le hago, aquí. No, y que él sabe, porque cuando él orina fuera del pad, él se va por allá por una esquinita. Oh, esa otra. Él sabe. Esta que ahora es que es. Que Esa él otra. sabe. El pad puede estar allá, que yo no lo veo desde aquí. Y tú ves a Crowley que va hasta el pad y regresa. Y regresa y va para encima de mí. Yo, está todo Cuando bien. orina bien, ¿verdad? Ahí llega un momento que él va para allá y regresa con tú sabes que los French Bulldogs las orejas son como así de grandes. ¿Ves? Con la oreja por acá atrás escondida y se va a ir ni me saluda así hasta la camita. Y yo, cabrón. Y yo, no. O sea, ya yo estoy por el nivel que paso de ser no. Pilo, hace 2 o 3 días atrás. Pero que fue, cuenta, ¿qué pasó? Vamos a grabar, esto pasó cuando grabamos el primer podcast, el primero. Le digo al nene, juega con el perrito un ratito y lo lleva para mi cama. Y adivinen que meó en mi cama, porque ya dije mi cama primero antes de decir que meó, ya ellos saben qué pasó en mi cama. Me meó la hijo de puta cama, ¿verdad? Entonces mi mente, mi corazón empieza a palpitar como a 200. Porque ya yo estoy en el nivel de no. Entonces, ¿cuál va a ser el no? ¿Qué va a seguir después? Entonces, yo veo, y es que cabrón, mi perrito es así. Y por casualidad de la vida, en la cama, él me adora como así. Ay, no. Por poquito yo necesito gafitas de piscinas de esas para meterme a la sábana a sacarla, para ponerla en la. Yo era un bachero. Yo cogí espejo y ya pasé de no. Y lo trae para acá aquí, porque ya era en voz alta. Y No, pero el punto donde no, llegamos... pero es que ahí es que empezó lo caliente, porque yo quedé con Javia, ¿verdad? Y yo nunca he regañado con esa tonalidad tan alta y gruesa. Yo dije, esto nunca ha pasado, así que esto no va a volver a pasar. Yo lo conozco a mi perro. Y me meó el mueble. Fue el mueble. Ese mismo día. Y el otro, man, yo tengo un ornament en el medio, se sentó ahí y el nene me dice, papi, mira, Crowley meó, pero no lo regañe. Y ahí ya yo tomo mi decisión. Yo tomé mi decisión.
voy a regalar el hijo de puta perro. No, pero tú lo dijiste bien. Tú estabas bien serio. Sí, porque yo dije, mira, le voy a decir, tú sabes que yo limpio bien la casa, yo cocino y ahí frego, aunque dejo crispitos de la jo, yo los guardo para comérmelo en el otro, en el otro dinner. Trato. Pero cuando llega el Kenny Vago, yo sí están en el momento de limpiar, que el piso es en alfombra. Y yo compré ese jobocito que limpia solo la casa. Y estoy tan vago todavía que me da pereza llegar hasta donde está el jobo, apretarlo para que camine. Yo compré otra Alexa. Lo peor es que lo tiene en el teléfono. Oh, yo lo tengo en el teléfono, pero a veces no tengo mi teléfono encima. Entonces me compré un Alexa. Conecto el robot de Alexa porque siento que yo le digo a Alexa donde yo quiera que esté y me limpia la casa. Yo, limpiame la casa. Y el robot coge y limpia. Imagínate el momento de vacancia. Entonces, me toca ahora limpiar todos los meados porque compré el vacuum. Compré el vacuum de limpiar la alfombra. No es un vacuum, es como... Un vacuum con agua. Sí, con agua, eso que tiran agua y quita las manchas. Me sacó de mi zona de confort, de donde yo llamaba a la máquina. No lo puedo decir porque es que la tengo aquí al lado y después para hablar. Paso de eso, de yo estar ahí acostado, todo relax en casa, viendo mi Netflix, a tener que ahora sudar ahí. Eso es un trabajo porque esa máquina pesa y ese para el frente y para atrás. Y después hay que lavarla. Y después hay que lavarlo porque sabes que si tú dejas eso lleno de agua, se jode. Se jode tú una peste que te cagas. Entonces... yo tomé una decisión de que, gorda, yo compré mi robot. Tú me estás diciendo que yo gasté 400 pesos en mi robot para que me limpie la casa. En vano, porque yo no... ¿Hace cuánto yo no prendo ese robot? Hace tiempo. Porque ¿quién es el robot ahora? Yo soy el robot de la casa. Yo soy el que ahora... llego del gimnasio, llego de donde sea y el robot a limpiar la alfombra. Y no es limpiar toda la alfombra. El pad, todo alrededor del pad. En el centro, el mojón. Porque para tirar mojón en el pad es perfecto. Ahí eso cae como si fuera Steve Curry de 3. Pues dale gracias a Dios que hace caca. Pero es que, mami, yo prefiero recoger el mojón porque es que el caga seco. Y si cagara diarrea. No, si pues eso es otro 20. Eso, pues yo con la máquina no, que eso sería todos peor. los días. Pero yo prefiero coger un mojón donde sea. Ya yo estaba ya que yo dije, no puedo ya, that's it. Y yo digo, yo prefiero... Imagínate, ahora yo aquí pensándolo, imagínate mi vagancia, cómo se vio tan interrumpida, que yo dije, yo prefiero llorar al perrito 2 o 3 meses y eso se me cura, que seguir pasando el vacuum ese así. Qué porquería tú eres. Ese es el punto donde llegamos. No, espérate, dejen en sus comentarios, ¿tú regalarías a tu perro que está meando por ahí? Sin pensar, pues nosotros estábamos hablando de esto, que llegamos a la conclusión, maybe tiene problemas para orinar o algo. Uno no sabe por qué eso él después sabía. hablamos, después que yo pasé toda la javia, que ella y el nene mío estaban casi llorando. No, es que nosotros dijimos, si lo regala al perro, que te va tú también. Los dejé llorando, pero después tomé otro punto de perspectiva donde creo que quizá tiene problemas de mear. Le estoy salvando la vida, quizá tiene problemas de la próstata. Ay, bendito. Y hay que chequearla a ver por qué mierda. Está meando en todos lados menos en el pad. No, pero mentira. los mojones caen en el centro del pad. Mentira. Y después lo veían ahí diciendo, no, mentira, yo amo el perro más que ustedes. Ustedes están locos, yo amo ese perro. Yo de esto, yo quiero más el perro, pero... si no me interrumpan mi vagancia, que yo trabajo mucho. No, pero en fin, el punto de esto era que él quería regalar el perro porque se le orinó en la cama. Ya, iba a regalarle el perro porque yo dije que me tenía muy ofendido. Pero está aquí con vida ahí, está ahí sentadito. Gracias a mi hijo y a mí. Si quieren verlo, vayan para las redes sociales. En Kenny Valen TV, ¿tiene fotos ahí? Yo voy a subir. Sube ahí una foto que vean. By the way, vayan cuando vean esto, vayan para el Instagram de Kenny Valen, ponle el video de todo lo que él sabe, que están por ahí guardados.
Para que la gente, antes de decir que yo lo regañé muy alto, No, o algo, que lo vea quería lo que él sabe. regalar. Yo llevo el perro desde que tiene 2 meses y ya llevamos 1 año y medio con el perro. Ese perro, no me arrepiento. No, Ese perro lo que le yo voy a falta es subir, hablar. yo voy a subir fotos para que vean cómo él duerme. A ver, ¿qué opinan? Y lo quería regalar ahí. Ey, no, Eso me nada, ofendió. pues vámonos para el carajo. Eso era lo que les queríamos contar. Por poco regalo a mi propio perro. Pero nosotros le vamos a regalar a él primero. donde regala Pero el perro. llegamos a la conclusión de que si yo regalo a mi perro, me regalaban a mí. Entonces me dio miedo y dije, no, mejor no. Nada, con eso nos vamos. Di tus redes sociales ahí para irnos. Por Instagram, Kenny Valen TV. Mi Instagram personal, rayita abajo, Valen TV, rayita abajo. Facebook, Valentina Lopera. La página de Facebook, Kenny Valen. Di tus redes sociales. Y ya, acuérdense de seguirnos en Kenny Valen TV en todos lados y en todos lados como Kenny el Inconforme donde sea. Y el mensaje del día de hoy es... No compren perro porque después te saca los huesos. No mentira. Oye, yo tenía otro mejor. Si tu perro hace lo que le da la gana, asegúrate que se llame Bad Bunny. ¡Qué mierda! ¡Nos fuimos! ¿Qué es eso? ¿Y por qué vas? Porque Bad Bunny... ¡Ah!